Hermanos, hoy retomamos nuestra serie ¿Cómo saber si soy discípulo o seguidor de Cristo? Y el tema de hoy lleva por título ¿Cuáles son las prioridades de un discípulo del Señor? En 1 Corintios capítulo 4, versículos 2 y 5, leemos: se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. No juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Hace como 50 años atrás, en las iglesias cristianas se cantaba un coro inspirado en Apocalipsis capítulo 2, verso 10. Y decía: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel, sé fiel. En los textos que leímos al inicio, Pablo habla del encargo recibido de parte del Señor. Y se llama a sí mismo y también nos llama a todos los discípulos y seguidores de Cristo administradores. Eso nos recuerda y nos ubica que no somos los dueños de nuestra vida, familia, tiempo, dones, talentos, recursos, trabajos, ministerio. No somos dueños de nada. Somos los mayordomos, los encargados de velar y cuidar, de poner en orden lo que Él nos ha confiado, tal como lo hizo con Adán y Eva al inicio de la creación. El Señor, como dueño absoluto de nosotros, sus discípulos y siervos, quiere que pongamos la fidelidad hacia Él como nuestra máxima prioridad. ¿Por qué es tan importante que un discípulo sea fiel? Veamos el contraste entre el discípulo fiel y el que no es fiel. En primer lugar, el fiel procura ser santo y dependiente de su Creador y Señor. Dice San Mateo 24, 45 en adelante: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Jesús prometió volver y Él ha prometido recompensar a todos los que le hayan sido fieles y prudentes. Para el Señor es preciosa la santidad como muestra de nuestra fidelidad a Él. La búsqueda de la santidad es altamente considerada por el Señor, porque es la muestra de que seguimos su ejemplo de vida aquí en la tierra. ¿Saben? Hay quienes piensan que para el Señor le fue muy fácil ser santo, porque era el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Pero no olvidemos que Él se humilló a sí mismo para venir al mundo como el Hijo del Hombre. Quiere decir que se limitó a las posibilidades humanas como cualquiera de nosotros. Y estando en la condición de hombre, vivió sin pecado, es decir, en santidad. Y así fue a la cruz a morir por nosotros los pecadores. Lo hizo para perdonar nuestros pecados. Lo hizo para hacernos hijos de Dios y para poder restaurar en nosotros la santidad con que fuimos originalmente creados. Esa es la obra que Él se ha propuesto hacer en nosotros desde que nos convertimos y hasta que Él vuelva por segunda vez. Pablo dice en Filipenses 1:6, el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No es que el Señor nos demande que seamos perfectos, pero sí que le dejemos hacer de nosotros hijos santos de Dios. Que procuremos la santidad, es decir, vivir apartados del mal y consagrados a Él. El Señor rogó al Padre por sus discípulos y en esa oración nos incluyó a todos nosotros. Él dijo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Juan 17, versículo 15. En cambio, el discípulo infiel es el que busca su independencia. Los otros versículos de Mateo 24 dicen: vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. El discípulo infiel es aquel que ha aceptado a Cristo como Salvador, sí, pero no lo sigue como su Señor. El discípulo infiel busca hacer lo que le conviene o lo que le parece bien y sigue el mismo camino equivocado de Adán y Eva, es decir, hacer lo que no conviene. Esta actitud es como correr al borde de un precipicio
o deslizarse por un gran tobogán. Tarde o temprano uno caerá o terminará abajo y no arriba. Sabemos que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y no por obras, según Efesios 2, 8 y 9. Pero no olvidemos las palabras del autor a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 14. Sin la santidad nadie verá al Señor. En segundo lugar, el discípulo fiel es el que ama, el que opta por obedecer. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan capítulo 14, versículo 15. Así lo entendió Moisés cuando el Señor le dio los 10 mandamientos. Recordemos que Israel se había formado en Egipto, en medio de dioses paganos a quienes había que obedecer a la fuerza, servir y presentar ofrendas y sacrificios para no caer bajo su furia y ser castigados. Pero ahora, obedecer los mandamientos de Dios era la muestra de su consagración al único y verdadero Dios, quien los había salvado de la esclavitud para ser libres y tener una herencia especial. Dios espera nuestro amor, pero un amor de obediencia, como respuesta al perdón y la salvación eterna que nos ha dado en Cristo. Obedecer a Dios es la prueba de nuestro amor y devoción por Él. Y si observamos bien, no hay ningún mandamiento ni disposición alguna que el Señor nos haya dado que no sea para nuestro propio bien, tanto aquí en este mundo como también con repercusiones y recompensas en la eternidad. En cambio, el discípulo infiel es falto de amor, es rebelde. Dios nos ha dejado en su palabra todo lo necesario para saber lo que es bueno y lo que es malo. Incluso nos ha dado el discernimiento para escoger entre lo bueno y lo mejor. Pero la infidelidad viene de la mano con la desobediencia. Tal como dijimos en la meditación de la noche de clamor del miércoles último, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O también es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Santiago 4, versículo 17. Cuando Santiago escribió su carta, exhortó a acompañar a nuestra fe la obediencia a Dios. Dijo en el capítulo 1, verso 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y en el capítulo 2, verso 17, dijo, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. En tercer lugar, el discípulo fiel es servicial, quiere ser útil. Dice Mateo 25, 19, en la parábola de los talentos, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Señal de la fidelidad de un discípulo es su servicio al Señor. No es posible amar al Señor y no querer servirle. Si Él es nuestro Señor, servirle será no un trabajo forzado, sino un tremendo privilegio. No es importante ser visibles o no, sino mantenerse fiel al Señor utilizando los dones y talentos que nos ha dado, aprovechando cada ocasión que se presenta para ser útil al Señor y útil a los demás. Un ejemplo que puedo darles es un creyente, cuando recién empieza la vida cristiana, busca cómo ser útil, cómo poder servir en algo provechoso dentro o fuera de la iglesia. Muchos llaman a esto el primer amor, y es verdad. Pero es lamentable que pasado un tiempo algunos pierden este brillo, esta gana de servir. Por eso todos nosotros debemos siempre decirle, Señor, ayúdame a conservar mi primer amor. El infiel, en cambio, es egoísta y piensa en sí mismo. Dice la palabra, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente. El que es infiel piensa en sí mismo y no aprecia la confianza depositada en él
para servir al Señor y servir también a su prójimo. Se preocupa en ser visto y reconocido. Su motivación es egoísta. Juzga a los demás e incluso juzga al Señor mismo. Dice para adentro: ¿por qué tengo que esforzarme si no estoy recibiendo lo que esperaba o creo que me merezco? Y respecto a su prójimo, dice: ¿qué han hecho otros por mí para tener que hacer yo algo por ellos? En cuarto lugar, el discípulo fiel es y se muestra agradecido. La gratitud es una señal de fidelidad. Y el fiel discípulo reconoce lo que el Señor da y ha hecho por él y por el ser humano en general. El fiel discípulo dice, como el salmista: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Salmo 8, versículos 3 y 4. David, autor de este salmo y muchos otros, siendo pastor de ovejas y luego el gran rey de Israel, no dejaba de mostrarse agradecido por las pruebas del amor de Dios en su vida. Su protección, su provisión, su fidelidad, su misericordia, su perdón, etc. fueron el tema de su salmo de gratitud y exaltación al nombre de Dios. Adorar y alabar con cánticos y oraciones al Señor son actitudes o expresiones de gratitud, de reconocimiento de quién es Él y qué ha hecho Él por nosotros. Dar testimonio de las cosas que el Señor ha hecho a nuestro favor es otra forma de ser agradecidos. Dice el Salmo 103, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. También el ofrendar con desprendimiento expresa una fiel adoración de gratitud a Dios. Ofrendas o diezmos no son tributos, no son impuestos de ley. Recuerden ustedes la historia del joven rico. Él no quiso seguir al Señor porque su corazón, su prioridad estaba puesta en las riquezas y no estaba listo a renunciar a ellas por seguir a nuestro Señor. Dios es el dueño absoluto de todo. Por lo tanto, nuestras ofrendas no son para enriquecerlo. El pueblo de Israel tuvo el privilegio de ofrendar para levantar y mantener el tabernáculo en el desierto y darle así culto a Dios. Nosotros, los creyentes de hoy, tenemos el privilegio de ofrendar para que el reino de Dios se extienda en toda la tierra por medio de la predicación del Evangelio de Jesús. Como si fuera poco, tenemos también el privilegio de ser las manos de Cristo, que podemos seguir en su nombre dando de comer al pobre y auxiliar al enfermo, al necesitado, a través de nuestras ofrendas de amor y también nuestro servicio. En cambio, el discípulo infiel es ingrato y mezquino. El infiel nunca es agradecido, porque al pensar en sí mismo como la prioridad, no siente ni tiene ganas de mostrarse agradecido ni con Dios ni con nadie. Cristo no ve con buenos ojos la ingratitud ni la mezquindad, mucho menos en sus discípulos. Si uno no puede ser fiel en lo poco que hay que invertir para el reino de Dios aquí en este mundo, ¿qué confianza podrá tener el Señor en nosotros para confiarnos grandes asuntos allá en los cielos? Querer almacenar riquezas en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, según Mateo 6:19, no es la voluntad de Dios agradable y perfecta para sus discípulos. En último lugar, el fiel discípulo es transparente. Jesús dijo: soy el camino y la verdad y la vida. Los verdaderos discípulos de Cristo aman la verdad y viven la verdad. Uno de los grandes desafíos del discípulo de Cristo es ser el mismo en público como también en privado. Nuestra misión es ser sal y luz en todo tiempo y en todas partes. En la iglesia, el hogar, el trabajo, la calle, el colegio, el instituto, la universidad, entre los amigos, en la cola del banco o el supermercado, en el bus, en todo sitio. En cambio, el discípulo infiel es falso y tiene doble vida. No hay nada que dañe tanto al Evangelio como la doble vida de los mismos creyentes. Muchos rechazan a Cristo no porque no puedan entender el mensaje, sino por el mal testimonio de algunos que se llaman discípulos de Cristo y no son transparentes. Lamentablemente, hay quienes muestran una cara dentro de la iglesia y tienen otra muy distinta
estando fuera. En el mismo pasaje de Mateo 24:51, el Señor advierte que habrá juicio y castigo de Dios para los que son hipócritas. Para concluir, te pregunto y me pregunto, ¿qué tan claro tenemos nuestra prioridad de ser discípulos fieles, discípulos santos y obedientes, serviciales y agradecidos, transparentes ante el Señor y ante los demás? Si quieres, acompáñame en esta oración. Señor, dame la gracia de ser un discípulo fiel. Revísteme de tu santidad. Haz de mí un discípulo obediente a tus principios y mandamientos. Un discípulo servicial a ti y a mi prójimo, que pueda mostrarte adoración y gratitud como ofrenda de alabanza, y que viva una vida transparente que muestre a Cristo en todo tiempo y en todo lugar. Amén, Señor. Que Dios les bendiga, hermanos.